Jueves 2 de julio de 2026. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Jorge Enrique Gallardo Rueda, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y esta es una reseña del módulo 35, Derecho Procesal Laboral, que cursé del 11 de mayo al 3 de junio de 2026, asesorado por la doctora en Derecho Lidia Aurora López Núñez. Para resaltar la importancia que tiene el derecho procesal laboral, repasaremos en este momento un poco lo que es el derecho objetivo, sustantivo, objetivo y adjetivo. El derecho objetivo es qué puedes o no hacer conforme a la norma. Ejemplo, el derecho al aguinaldo, establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, establece que todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual de por lo menos 15 días de salario. El derecho subjetivo es la facultad o poder individual que deriva de la norma. Es el permiso que el derecho objetivo le da al sujeto para exigir el cumplimiento del pago del aguinaldo con característica cualitativa, por cuanto a que 15 días de salario no es la misma cantidad para cualquier trabajador, pues el monto variará de acuerdo al sueldo pactado. El derecho sustantivo es el que define el fondo del asunto, cuantificando el monto específico para ese trabajador en concreto. Llamémosle Juan, que exige el pago del aguinaldo, definiéndose que si Juan gana 400 pesos diarios, entonces por 15 días de salario le corresponde el derecho de cobrar 6,000 pesos de aguinaldo. El derecho adjetivo, también conocido como derecho procesal, que es el que a este módulo atañe, comprende los pasos, normas y procedimientos necesarios para hacer valer los derechos sustantivos ante las autoridades. Es decir, cuando Juanito, ante el impago de su aguinaldo, acude a la Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, para interponer una demanda formal ante la autoridad laboral. En este tenor, la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajo es un derecho y un deber social, puntualizando que no es un artículo de comercio. Esto es de acuerdo al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual no es posible llevar un juicio civil para hacer valer derechos laborales, pues entre trabajador y patrón existe una clara desigualdad de poder, dado que el primero únicamente posee su mano de obra para poder subsistir dignamente, mientras que el otro dispone de diversos recursos económicos, los medios de producción y el poder siempre creciente derivado de que el producto final del trabajo no pertenece al empleado, sino al empleador, generándose una profunda desigualdad procesal en la que tiene que intervenir el Estado para nivelar la balanza a través de las reglas procesales que brinden esa igualdad sustantiva que otorgue al trabajador una mejor posición para hacer valer sus derechos frente al patrón. Sin estas herramientas jurídicas, hundiría el caos, pues las huelgas también están reglamentadas y de caer en la violencia se afectaría la maquinaria económica de toda la sociedad con terribles consecuencias para todos en general. En este módulo exploraremos en la unidad 1 los aspectos generales del derecho procesal laboral, conformado por un nuevo sistema de justicia laboral a partir de la reforma laboral de 2019, estudiando los elementos del derecho procesal del trabajo desde los principios procesales hasta las resoluciones laborales. Conocimos sobre la supletoriedad en el derecho procesal del trabajo, vimos los procedimientos en materia laboral ordinario, especial y paraprocesal o voluntario con sus fases oral y escrita. En la unidad 2 aprendimos a distinguir entre jurisdicción, competencia y acción. Además constatamos la gran importancia que tiene el procedimiento de conciliación prejudicial a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de los centros de conciliación estatales. Y en la unidad 3 identificamos las partes procesales en el proceso laboral, las cuales son únicamente el trabajador y el patrón, pues el tercero interesado, aunque no es parte en el proceso, puede comparecer por considerarse afectado en sus derechos o porque el juez lo requiera para el esclarecimiento de los hechos. Conocimos también las formalidades y actos procesales en materia laboral, como son los términos procesales, notificaciones, exhortos, despachos e incidentes. Identificamos los momentos que conforman la fase escrita dentro del procedimiento ordinario en materia laboral, como lo son la demanda, acuerdo de admisión, notificación, contestación de la demanda, ofrecimiento de pruebas y medios probatorios. Y por último conocimos lo que ocurre en la audiencia preliminar, admisión de pruebas, así como lo que sucede en la audiencia de juicio
dentro de la fase oral del procedimiento ordinario en materia laboral. Para asimilar mejor el estudio de las lecciones y evaluar nuestro desempeño y aprovechamiento, se nos requirió resolver 5 retos que a continuación describiré y expondré únicamente mis conclusiones vertidas en cada uno de ellos. Iniciamos con el reto 1, consistente en un foro intitulado La importancia de la reforma laboral de 2019. Para llegar a este reto, previamente estudiamos la lección 1, Generalidades del proceso en materia laboral. Lección 2, los principios procesales del derecho laboral. Lección 3, el proceso en materia laboral y lección 4, la reforma laboral de 2019. El reto se dividió en 2 partes. La primera, participar en el foro describiendo y argumentando cada uno de los temas de la reforma laboral de 2019, además de detallar lo que tuvo que realizar mi entidad federativa para su implementación. De manera general, los temas fueron democracia sindical, negociación colectiva, bienestar del trabajador y justicia laboral, mientras que lo realizado en el estado de Veracruz fue en una primera fase la selección de los integrantes de los 11 juzgados laborales que fueron capacitados en convenio con el Poder Judicial del estado de Tabasco, en esa entidad federativa que ya había implementado exitosamente el nuevo sistema de justicia laboral y fue de gran ayuda para una más ágil implementación en el estado de Veracruz. En mis conclusiones, la reforma laboral de 2019 reivindica el espíritu revolucionario de la Constitución Política de 1917, cuyo principal ideal, en palabras de Molina Martínez, estaba encaminado para alcanzar la justicia social. La principal importancia que observo en la reforma laboral de 2019 es que aprovecha el marco constitucional derivado de las reformas laborales a la Constitución en 2017, que incorporaron disposiciones de corte neoliberal que buscaban más el beneficio del sector empresarial en detrimento de los trabajadores y sindicatos. Una muestra de ello fue la subcontratación legal a través del outsourcing, mientras que las que sí eran benéficas para la lucha de los trabajadores se apuntalaron. Todo como señala Rojas Venegas, a través de reformas, adiciones y derogaciones a leyes secundarias como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Defensoría Pública, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación. Podemos entonces concluir que la reforma laboral de 2019 permeó en libertad sindical y negociación colectiva, empoderando a la base trabajadora a través de su voto, la judicialización en materia procesal laboral, del conocimiento y resolución de conflictos a través de los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación, el presupuesto procesal de conciliación por medio del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral antes de entablar juicio. Y por supuesto, como ya se mencionó, la prohibición del uso de la figura de la subcontratación con el fin de eludir la responsabilidad patronal de otorgar todas las prestaciones correspondientes a los trabajadores. En el reto 2, intitulado ¿Conoces tu centro de conciliación?, se nos solicita ubicar y acudir a nuestro centro de conciliación estatal o federal para investigar su estructura y funcionamiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, para que una vez con toda esa información realicemos un video en YouTube. Para poder llegar a este reto, previamente estudiamos la lección 5, Jurisdicción, Competencia y Acción en Materia Laboral, y lección 6, Conciliación Prejudicial. Gracias a las tecnologías de la información, pude cumplir con lo solicitado acudiendo al sitio electrónico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como al del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, y asimismo pude ubicar sus localizaciones en Poza Rica con la herramienta Google Maps. Estos sitios electrónicos contienen gran parte de la información requerida y la pude complementar exitosamente con explicaciones de funcionarios de estas dependencias que publicaron en YouTube. En mis conclusiones, al contrastar el antes y después del sistema de justicia laboral en el tema concreto de conciliación, los beneficios saltan a la vista. Rapidez y costos, pues anteriormente la conciliación era opcional. El trabajador podía ir directo a juicio, el cual podía resolverse hasta en años. Mientras que ahora que la conciliación es obligatoria de acuerdo al artículo 684b como requisito previo al juicio, el procedimiento de conciliación de acuerdo al artículo 684b establece que no deberá excederse de 45 días naturales, y respecto a la gratuidad del procedimiento, aunque no haya un fundamento legal que lo respalde, tampoco lo hay de que implique un costo.
Asesoría jurídica gratuita sobre los temas origen del conflicto que motiva la solicitud del procedimiento, pues cuando el trabajador ingresa al sitio de internet del centro, puede elegir entre 5 razones: despido injustificado, pago incorrecto del finiquito o impago del mismo, sigo laborando pero tengo un conflicto con el patrón, quiero dejar de trabajar y obtener una compensación, y reclamo de derecho de preferencia, antigüedad o ascenso bajo el título cuarto, capítulo cuarto de la Ley Federal del Trabajo, sobre las cuales el centro le ofrece orientación jurídica o bien directamente el llenado de la solicitud del procedimiento. Seguridad jurídica y tutela de derechos, pues los acuerdos alcanzados reflejados en el acta de conciliación tienen valor de cosa juzgada, y parte de los objetivos de la conciliación es el equilibrio de fuerzas entre trabajadores y patrones, por lo que se cuida mucho de tutelar los derechos laborales de los trabajadores, como por ejemplo de que se les niegue una prestación que esté considerada en la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, que aunque el procedimiento de conciliación es obligatorio, no lo es llegar a un acuerdo o convenio, por lo que si el trabajador siente que lo que se le ofrece en convenio no le satisface, puede rechazarlo, obteniendo una constancia que lo pone en aptitud de iniciar un juicio laboral ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas según corresponda. En el reto 3, intitulado ¿De qué lado estás?, se nos plantearon 2 casos laborales, el primero por despido injustificado y el otro es una rescisión laboral. Al respecto, se nos solicita elegir una de estas situaciones y elaborar una demanda o una contestación de la demanda, eligiendo ser el actor o el demandado. Para llegar a este reto estudiamos previamente la lección 7, partes en el proceso laboral, lección 8, formalidades y actos en el proceso laboral, y lección 9, procedimiento ordinario, fase escrita. Elegí elaborar la demanda por despido injustificado, planteado en el primer caso representando a la parte actora. En mis conclusiones sobre este reto, considero son 2 los aprendizajes más importantes. Primero, que es incorrecto aceptar firmar renuncia por temor a que al no darnos la carta de recomendación la empresa, no encontraremos otro trabajo. Pues como vimos en las peticiones, la ley nos permite solicitar una constancia de trabajo por el tiempo laborado. Además de que en la demanda se puede poner en los hechos la expedición de una carta de recomendación para que no se vea vulnerado nuestro derecho humano al trabajo. Y la segunda reflexión, que al solicitar la reinstalación del trabajador de ganar, tendrá derecho a la indemnización constitucional, y la indemnización señalada en el artículo 50, pues de firmar renuncia solo se lleva el finiquito, perdiendo la oportunidad de obtener gane o pierda la prima de antigüedad, pues como quiera el finiquito ya lo tiene garantizado, y de ganar, pues la suma económica sería mucho más importante, sobre todo en un momento de desempleo. Recordemos que en juicio siempre podremos solicitar justicia laboral conforme a los preceptos de la Constitución y que las prestaciones se pagarán de acuerdo al salario diario integrado. En el caso de la demanda laboral de Sandra Alcocer Luna, por despido injustificado, al tener 8 años trabajando en la empresa con un contrato por tiempo indeterminado, le resulta de mayor beneficio reclamar la reinstalación en el puesto que la indemnización, pues de no solicitar la reinstalación, no procedería la indemnización del artículo 50, que se hace obligatoria en caso de que el patrón se negara a reinstalarla. Por cuanto a la prima de antigüedad, hacerle ver al trabajador que de aceptar renuncia voluntaria no accederá a dicha prima, pues conforme a la fracción tercera del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, se paga a los empleados que voluntariamente se separen del empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. Sandra tenía 8, por lo que con sus 8 años no podría cobrarla, pero se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Esto de acuerdo al artículo 162, fracción tercera. Por lo que le es más conveniente la demanda por despido injustificado, aún así la perdiera, que la firma de la renuncia voluntaria. En el reto 4, intitulado ¿Qué procede?, se me solicita suponer que soy un juez laboral para resolver un juicio ordinario laboral sobre acción de indemnización constitucional por despido injustificado, para lo cual se plantea un caso particular, exponiendo la resolución de este reto en un video que subí a YouTube. Para llegar a este reto estudiamos previamente la lección 10, procedimiento ordinario, fase oral. Una vez realizado dicho ejercicio, llegué a las siguientes conclusiones. Este ejercicio me ha permitido apreciar la importancia de la tarea de los jueces de impartir justicia laboral,
observar que, además de lo establecido por la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, tesis y jurisprudencias, ceñirse a los principios en materia laboral, como los señalados en este video: principio de irrenunciabilidad de derechos laborales y principio de primacía de la realidad sobre formalidades, nos permite orientar nuestro criterio en la oscuridad del conflicto laboral como si de un faro que guía embarcaciones se tratara, para no naufragar en los arrecifes del formalismo y artilugios leguleyos que solían reinar en el sistema de justicia laboral antes de la reforma de 2019. Visualizo la importancia de llevar a cabo la resolución de un caso como una poderosa influencia en mi formación profesional como abogado postulante, pues me permite involucrarme en la defensa de los derechos laborales que facilitan el equilibrio de la fuerza laboral con la fuerza del capital empresarial. Pues como defensor del trabajador puedo ser la bisagra que abra la puerta del acceso a la justicia, sobre todo en un momento tan desolador para el ser humano como lo es el de quedarse sin fuente de ingresos económicos para su sobrevivencia y la de su apreciable familia, mientras que como asesor jurídico del empresario puedo hacerle ver la importancia de un compliance laboral que evite que las demandas laborales pongan en riesgo su proyecto comercial. Y a eso considero que debemos tender a ser los abogados, el fiel de la balanza que facilite la llegada de resoluciones justas para todos, para mantener un equilibrio en una sociedad que tanto necesita un escenario estable para mirar con confianza hacia el futuro. El reto 5, intitulado ¿Qué tanto sabes de procedimientos especiales? Se trata de una evaluación tipo cuestionario con 15 reactivos en donde se nos plantean casos diversos y se nos realizan preguntas sobre términos para contestar la demanda, plazo para que el tribunal dicte el auto de depuración, audiencia de conciliación durante el periodo de prehuelga, exposición de excepciones y defensas mediante la demanda, plazo para solicitar al tribunal la declaración de inexistencia de la huelga, solicitud del patrón al tribunal de que notifique al trabajador el aviso de rescisión laboral en procedimiento procesal, entre otros reactivos más. Cierro este video con una frase institucional del unionado, una especie de sindicato de Puerto Rico, Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos. Los trabajadores valorados por su patrono tienen una mayor disposición para colaborar y contribuir positivamente al desarrollo de la empresa y sociedad. La justicia laboral genera beneficios para todos: empresa, empleados, familia y comunidades. Muchas gracias por acompañarme en este ejercicio que intenta aproximarse a resumir algunos aspectos importantes de lo aprendido en el curso, esperando pueda ser útil para los compañeros que próximamente tomarán este módulo. A mí me ha sido útil para repasar, repensar, reinvestigar y reflexionar nuevamente sobre el tema, su valor y aportación a mi formación profesional. Muchas gracias, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Quedo pendiente con la reseña del módulo de especialización en Derechos Humanos, Control de Convencionalidad, y nos vemos el próximo lunes en el inicio del módulo de taller de juicios orales en materia penal. Hasta la próxima y gracias.